Bueno, buenas, ¿cómo están? Yo soy Valen, por si es la primera vez que ven un video mío. Y también siento la necesidad de decir, si por algún motivo la autora de esta novela está mirando esto, de entrada me quiero anticipar a que esto no va a ser como las críticas que he visto yo personalmente en Twitter, en TikTok, porque yo siempre lo comento acá en este canal y todo el mundo que me rodea lo sabe, yo no uso TikTok, pero lo abrí pura y exclusivamente para ver qué era lo que estaba diciendo la gente en general. Em, y la realidad es que eso lo hice ayer. Dije, bueno, me voy a tomar unos 15 minutitos, abrir y mirar. Y me enojé muchísimo porque la gente es increíble lo boluda que es. Pero yo siento que es boluda en la manera de comunicar y que además, qué sé yo, en cierto punto pecan de no saber. Yo por las dudas aclaro, porque siento que este video por algún motivo lo va a mirar más gente de lo normal. Yo estudio letras. Siento que un poco estoy, pero un poco, porque todavía no me recibí capacitada para hablar de libros, para hablar de narraciones, para hablar de crítica literaria, para hablar de teoría literaria, porque es lo que estudio y a lo que me dedico básicamente. No así mucha gente que he visto en TikTok hablando de, no, porque la narración me pareció buenísima. Y bueno, no sé, yo no vengo acá a tirar hate, yo vengo a traer esperanza, no solamente para los lectores, sino para Oriana misma. Debe ser frustrante, tipo, lanzar tu primer novela y que la gente ya de entrada ni siquiera había pasado la feria del libro y la gente ya la estaba bardeando por fragmentos sacados de contexto, porque lo he visto. Gente en Twitter diciendo, no, pero ¿por qué escribe si no es escritora, si no estudió verga? Porque la realidad es que no hace falta estudiar X cosa para escribir. Escribir puede escribir cualquiera. Lo único que va a variar es obviamente la calidad de la escritura, pero escribir puede escribir cualquiera y además es una persona conocida, tuvo los medios, tuvo esa suerte, por decirlo de alguna manera, que no tiene todo el mundo. ¿Y por qué no lo haría? E incluso eso es algo que después ella dice en una entrevista, porque yo acá hice un laburo, chicos, para este video, que hace mucho no hago. Pero bueno, nada, yo este libro lo fui a comprar en la feria del libro. Estaba esperando un poco de calma en mi vida académica para poder ponerme a leerlo. Y digo esperanza porque justamente es su primer novela, es su primer trabajo. Ella, yo considero que ha hecho como trabajo de escritura, por decirlo de alguna manera, en las canciones que ha hecho. No soy fan de su música, no he escuchado nunca su música. Yo la vi cuando era muy chica en Aliados y nada más. O sea, eso es el único acercamiento que tengo a esta mujer. Pero, o sea, por el hecho de ser una persona conocida, me han llegado cosas de ella. Por ejemplo, que es una persona con trastornos alimenticios desde muy chica. Ahora quizás ya lo tiene un poco más solucionado, un poco mejorado, pero es una persona que ha hablado abiertamente de sus trastornos alimenticios, cosa que considero algo positivo teniendo en cuenta la llegada que ella tiene a hablar sobre esas cosas. Sé además también que ha estudiado tanatopraxia, random, o sea, no me interesa mucho tampoco, pero dije, bueno, cuando anuncia que va a hacer un libro antes de la feria del libro, dije, wow, ojalá, porque leí un poco la sinopsis, porque había hecho una publicación y estaba la sinopsis ahí, que la escribió Carla Quevedo, que es una persona de la cual hablaremos más adelante. Yo dije, ojalá esta novela trabaje sobre los cuerpos vivos y muertos. Era mi mayor ilusión, ¿no? Porque es algo, a ver, vamos a algo que quede claro. Ya fue todo escrito. Nosotros solamente, y todo dicho también, porque no solamente parte de lo que uno escribe, sino de lo que uno dice, porque antes de que escribir hablamos. Todo ya fue dicho, todo ya fue escrito. Lo único que cambia es la perspectiva de quien escribe, de quien dice. Pero son discursos que ya fueron emitidos por alguien en el pasado y que uno los termina replicando de diferente manera. Eso es lo que lo hace diferente. A ver, sobre cuerpos hay un montón de novelas, un montón de trabajos de cuerpo vivo, cuerpo muertos, etc.
Entonces yo dije, bueno, pero me parece interesante tener la mirada de Oriana Sabatini, una chica que, como dije antes, trastornos alimenticios y que además estudió tanatopraxia. Entonces tiene un acercamiento diferente con lo que son los cuerpos muertos que quizás un escritor que no tiene nada que ver con ese mundo. Entonces yo dije, bueno, esto puede llegar a ser muy interesante y por eso dije, bueno, lo voy a comprar y lo voy a hacer, tipo, haré un video específicamente de esto porque siento que, nada, además se hizo bastante viral, entonces dije, tengo que, o sea, el algoritmo me está obligando a. Entonces, nada, inicié la lectura. Voy a tratar de ir capítulo por capítulo, entonces este video sepan que va a ser largo, pero porque es un análisis muy profundo lo que voy a hacer y va a tener muchísimo spoiler, incluido el final. Voy a hablar sobre el final también, porque pasó algo tremendo ayer a la noche que yo tengo que comentarlo acá. Primero, uno abre el libro, porque antes de meterme en la novela, yo quiero hablar de algo que me parece increíble. Yo cuando lo agarré el libro para ponerle el señalador y los post-its correspondientes antes de empezar a leerlo, estaba pasando las páginas para ubicarlo ahí y me encuentro con la dedicatoria que hace Oriana Sabatini en su novela y es a mí. Sigamos, ahora sí arrancamos con el primer capítulo. El primer capítulo me parece interesante porque obviamente es como el piloto, es la introducción, conocemos un poco a este personaje Ariana, que después voy a hablar un poco sobre por qué es Ariana y qué sé yo. Bien, y acá se nos presenta a esta protagonista, Ariana, que está yendo a firmar con una discográfica muy importante de Estados Unidos. Desconozco si es real o no, esa discográfica me chupa la pija, o sea, no, siento que no es relevante. Y también eso después voy a profundizar en por qué hay cosas que me chupan la pija. La realidad, bueno, pasa eso. Ella va a firmar con esta discográfica, pero está incómoda todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no le gusta lo que está haciendo. No le gusta sentirse un producto, porque en el fondo quienes se venden de tal manera a la industria para ser exitosos y nada más, y que su música no tiene una profundidad y que muchas de las letras se las escriben y que también qué es lo que escriben en esas letras, que es un poco lo que hablan en este primer capítulo que me pareció interesante, no se siente cómoda con lo que está haciendo, no se siente ella misma. Entonces, nada, le muestran, ella, encima en un momento la protagonista propone, ay, che, este tema me gusta como para que salga como single, antes de que salga el álbum, ¿no? Y los productores la miran y dicen, no, piba, porque no tiene la potencia que tiene que tener. O sea, ni siquiera le prestaban atención en absolutamente nada. Y bueno, esa era la cuestión. Estaba viviendo en Estados Unidos, no se sentía cómoda, pero al mismo tiempo estaba haciendo muy feliz a la familia, porque la familia era su mayor deseo, que su hija sea exitosa, que sea famosa, cantante. Bueno, entonces ella le agarra un brote y se van a la puta que los parió y se va a la mierda. Básicamente le manda un mensaje al productor y dice, yo no soy un títere de ustedes, váyase la concha de su madre, y se volvió para Buenos Aires. De este capítulo yo tengo marcadas dos cosas, porque acá ya arranca con una cuestión. Primero, obviamente me parece interesante la crítica que le hace Oriana a la industria musical, porque Oriana pertenecía a la industria musical y ha tenido que hacer seguramente, y esto después lo compruebo con una entrevista que le hace Martín Sirio, que la vi antes de terminar de leer el libro, donde cuenta que realmente, a ver, la industria musical, si vos querés que te vaya bien, a veces tenés que hacer música que no te gusta. Y eso, por ejemplo, le ha pasado a Lali. Lali ha hecho un disco que a día de hoy no quiere cantar ningún tema porque no le gusta y porque no se siente propio de ella, porque es un producto que se hizo para que sea vendido. Hay un montón de artistas que son así, que funcionan así y le sirven a la industria también y se sienten cómodos haciendo eso, pero hay artistas que no, hay artistas que sienten que pueden hacer otra cosa, pero bueno, eso como punto interesante que dije, wow, qué piola que esté poniendo esto acá. Y después, que es lo primero que tengo marcado, es algo que se va a replicar, aparece en el primer capítulo y va a estar en casi todos los capítulos, que es esta cuestión de mencionar distintas cosas con la finalidad de que vos como lector argentino, porque si no sos argentino
no te vas a sentir interpelado por las cosas que está diciendo, pero como que sientas una cierta conexión con lo que está pasando, con lo que está narrando Ariana, porque también esto está narrado en primera persona, que sientas una conexión y que por ende termines sintiendo que es verosímil la historia, ¿no? Por ejemplo, lo que tengo marcado es que dice, el ruido del secador de pelo se mezcla con la pava que pita Arriba Argentinos en la televisión a todo volumen. Arriba Argentinos, programa de televisión que pasaban en TN en la mañana, que tenía una canción bastante particular, no la voy a poner porque me van a coger con el copyright. Pero esto, que aparecía como un guiño, que en el primer capítulo me pareció como algo divertido, y dije, después que lo repliques en todos los capítulos, no, mamina, no hace falta. Y además, si uno lee, después esto lo voy a profundizar más igual, pero si vos lees novelas muy importantes de la literatura argentina, y esto obviamente lo digo porque estoy muy sesgada, porque estoy justo cursando literatura argentina, no hay menciones a las cosas cotidianas constantemente en las novelas. Y eso, de cierta manera, hace que la novela sea trascendental en el tiempo. O sea, lo puedo leer yo, un libro de 1950, que no tiene... por Arriba Argentinos, tipo... Porque si yo lo leo en el 50 tiene un sentido, pero si lo leo muchos años después, me quedo fuera. Entonces, si vos ponéis esas cosas, ese libro en un futuro va a dejar afuera a muchísima gente. Entonces no hace falta, porque aparte estás marcando una cuestión temporal que no es relevante y no importa, porque no cambia nada en la historia realmente en qué año pasó esto. O sea, más o menos uno se ubica que fue bastante reciente la historia, porque menciona a Charlie XCX, tipo, no sé, más adelante menciona Anti-Hero, tema de Taylor Swift, entonces más o menos te ubicas en el tiempo, y es al pedo porque no cambia nada. O sea, no, realmente si esta historia pasaba en el 2006, era lo mismo, o sea, realmente no cambiaba nada. Pero bueno, esos son detalles que voy a llegar más a fondo, más adelante, que uno aprende con la práctica. Pero bueno, la otra cita que tengo marcada es nada, lo que ya dije antes, tipo que tiene que ver con la crítica a lo que escribe la gente, de estos temas que hace la gente para pegarse básicamente y que suenen en el boliche, no. Pero bueno, nada, por ahí arrancamos, yo dije, bueno, está bien, no me pareció tan mala la escritura al principio, dije, bueno, vamos a ver cómo sigue la cuestión. En el segundo capítulo no tengo tanto marcado, porque lo único que tengo marcado es esta cuestión que empieza a introducir en este segundo capítulo sobre el trastorno alimenticio de Ariana. Tiene anorexia, no come, de hecho... algo que me parece interesante y que destaco y que me parece bien y que ojalá si vas a seguir escribiendo Oriana, si estás mirando esto, lo sigas haciendo porque banco, es el grotesco en la escritura. Es la elección de poner términos que no son bellos, que son desagradables. Hace una descripción, por ejemplo, de cuando está hablando del tema del comer, básicamente, que dice... apretarlo como un cuello entre mis manos. Está hablando del estómago. Ordenarle toda esa baba caliente que guarda dentro. Un asco. Gritarle que es un órgano del orto, que no me puede decir cuánto y cuándo comer. Pedazo de tubo ridículo que se estimula con comida de gato. Bajo el plato hasta el piso y lo dejo al lado del bowl de agua. Disimulo la carnicería que llevo dentro. Veo un tupper con comida que me dejó Perla. Referirse así me parece súper interesante porque es un poco el odio que siente Ariana por su propio cuerpo, que es algo, es una experiencia que le debe pasar a mucha gente. Eso sí, siento que está narrado desde la experiencia viva de Oriana. Y que yo banco mucho, por eso vuelvo a repetir, el hecho de elegir esos términos hace que esta historia, o sea, que aparte está narrado, sí, es una narración... que yo lo banco en ese punto, que es cruda, que es asquerosa y que eso también realmente es un reflejo de la experiencia femenina, porque no es lo mismo ver a un tipo que escribe estas cosas, o sea, leer a un tipo que escribe esto, que una mujer. Siento que se relaciona más con nuestra experiencia de vida que con la experiencia de los tipos, y es algo que destaco mucho, porque siempre hay que recordarle al mundo que
nosotros lamentablemente vinimos a sufrir a este mundo. Pero bueno, nada. Eso también marca una distancia con qué tipo de literatura quiere hacer. Cosa que me parece interesante, porque no es que viene a hablarte de pavadita, sino que viene a hablarte de experiencia. Y eso siento que es algo valorable. Pero bueno, no marqué mucho más. Pasando al capítulo 3, acá, bueno, habíamos dicho, Ariana se viene a Buenos Aires a vivir, se termina quedando en la casa de su amiga, porque no tiene donde vivir, porque está peleada con los padres, porque obviamente al mandar todo al carajo, los padres dicen, y ella, como no quiere enfrentar la situación de decir a sus padres, sí, miren, no soy feliz con lo que ustedes querían para mi vida y con lo que me obligaron a hacer con mi vida, se pueden ir a la concha de su madre. Ella decide bloquearlos, no les habla, no los ve hasta más adelante en el libro, entonces se queda con la amiga. Y el tema es que no tiene trabajo. Y en algún momento la plata que había juntado en Estados Unidos se le termina, entonces dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Y la amiga le dice, mira, mi tío tiene una funeraria y necesita gente. Bueno, o sea, a nada, bueno, vamos ahí. Entonces, nada, ella llega pensando que va a ser un trabajo de recepción, un trabajo pavo, básicamente. El tipo le dice, no, vos vas a venir conmigo. Y le enseña lo que tiene que ver con la tanatopraxia, que es, esos capítulos siento que son los que mejor redactados están y los mejores capítulos, realmente. Son súper asquerosos, súper grotescos, súper explícitos. De hecho, esto acá voy a mechar con una de las reseñas que vi ayer en TikTok de una pelotuda, que le mandamos un beso enorme. ¡Ay! Me pareció muy asqueroso. Tienen que poner trigger warnings. ¿Por qué no te chupas una poronga? O sea, realmente... Yo eso lo vi y dije, no, porque aparte, a ver, sí, yo estoy diciendo, es grotesco, es crudo, es explícito, pero no es algo que uno no pueda leer, realmente. Y después, obviamente, me pongo a prestar atención, la chica graba con su biblioteca acá atrás y tenía todo el libro de romance de pavadita. Entonces, claro, no estás acostumbrada a leer ese tipo de literatura, no sabes lo que es el terror, no sabes lo que es el grotesco, no, nunca tocaste un libro de Claudia Piñeiro, gorda. Entonces, lógicamente te va a aparecer una banda y que, ay, por momentos tuve que dejar de leer. No, ni siquiera puedes leer 2 líneas del Niño Proletario si te tengo que dar para que leas algo grotesco de verdad. Bueno. Me enojo. Y aparte del Niño Proletario, en literatura argentina. Pero bueno, nada, acá se introduce ese trabajo, me parece, obviamente como está narrado desde la experiencia de Oriana Sabatini, desde los conocimientos de Oriana Sabatini, me parece súper interesante porque es verídico todo lo que se está narrando ahí. También en un momento, no me acuerdo si era en este capítulo, más adelante, no importa, está narrando todas estas cosas de los procesos que se le hacen al cuerpo y... está narrado algo que después Oriana, en la entrevista con Martín Sirio, cuenta que realmente le pasó. Que no me acuerdo cómo había sido específicamente, pero siento que no es tan importante, pero que le estaban sacando el aire de los pulmones a un cuerpo y el cuerpo muerto hizo... ¡Ah! Y que ella se quedó tipo... ¿Qué acaba de pasar? Y bueno, es normal porque justamente tiene aire en los pulmones. Y acá en el libro pasa algo similar que tiene que ver obviamente con la experiencia de Oriana y eso es algo que me parece bien que esté puesto. Pero bueno, nada. Eso, esto como bastante introductorio de los primeros capítulos, tengo que decir la verdad. Bueno, y también no solamente es interesante por cómo narra y todas esas cosas que realmente no son conocidas, salvo que estés metida en ese mundo. Tiene que ver con la importancia de la tanatopraxia. Porque es algo que se debe hacer, es algo que hay que hacerle a los cuerpos, pero que la gente no lo hace porque hay que pagarlo. El tema es que si uno no lo hace, termina siendo un peligro biológico porque el cuerpo emana gases tóxicos y después nos vamos a morir todos por los que ya están muertos. Entonces, nada, me pareció también copado que baje un poco de línea con, che, hay que hacerlo, por más que incluso no sé qué tan caro debe ser. Esto hablo desde el desconocimiento porque no sé.
Pero nada, en tal caso, si es realmente así, tendría que ser por lo menos gratuito, ¿no? Bueno, que aparezca el Estado. Nada, etc. Cosas de la política argentina. Bien, pasando al capítulo 5. Capítulo 5 no marqué nada, pero este es el capítulo donde aparece Teo, que es el otro personaje que está en la sinopsis, que es ese amor de la adolescencia de Ariana. Ella está preparando un cuerpo, o sea, está en la funeraria y le llega un cuerpo de un adolescente. Que acá es donde empiezan los problemas. Realmente venía bastante bien. O sea, no voy a decir bárbaro, pero venía bastante bien. Y acá es donde empiezan a haber problemas en la narrativa. Aparece ese cuerpo del adolescente y ella no ve al adolescente real que le llega, sino que lo ve a Teo. Lo tiene ahí. Y se paraliza y no sabe cómo accionar y tampoco dice nada por el shock mismo de estar preparándolo. Y ella dice, bueno, no, lo voy a preparar y lo voy a cuidar porque es Teo. Que eso también es un poco algo que ha hablado Oriana en entrevistas sobre esto de lo hago porque siento que yo lo hago con amor, lo hago con cariño y que me haría cosa que alguien lo esté haciendo mal o lo esté haciendo sin amor y que no esté cuidando a esta persona que aunque ya no esté, como que hay una cuestión de cuidar ese cuerpo y esa vida que ya no está, que tiene Oriana y bueno, que se lo pasa un poco a Ariana. Nada, le encuentra unas pertenencias. Termina esa escena, guardan el cuerpo y no me acuerdo si era al rato o al día siguiente, vuelve a revisarlo y no está Teo. Está el cuerpo del adolescente. Entonces, automáticamente, bueno, ella entiende, y acá es donde hay un error gravísimo. Ella entiende que vio un fantasma. Se lo plantea a Roberto, que es el dueño de la funeraria, con el que hace toda la cuestión de la tanatopraxia. Se lo plantea, che, ¿alguna vez viste un fantasma? Y él le cuenta toda su historia con su madre muerta, que nada, siente como que está ahí, que la acompaña y que, bueno, la ve de cierta manera. Eso queda en cada uno si cree o no. Esto es ficción, es terror, es entrar en un plano dentro de lo es algo externo, pero es normal en estas cosas. Te lo tenés que creer, básicamente, ¿no? Entonces, ella se da cuenta, la protagonista se da cuenta que vio un fantasma, lo plantea, lo habla con Roberto y después se olvida que vio un fantasma, o la narración, o Oriana, se olvida que vio un fantasma y que ella fue consciente de que era un fantasma, porque después tiene encuentros, o sea, que eso también me pareció extraño, porque dentro de las cuestiones, no lo voy a decir teóricas, pero sino basándome en lo cotidiano del género, muchas veces el fantasma no sale del lugar. O sea, es como, por ejemplo, si yo me muevo acá, mi fantasma queda pululando acá adentro, no sale, no tiene la capacidad de salir. Bueno, este fantasma sí, estaba en la funeraria, se lo encuentra después en un bar, después van al parque, después va a la casa de ella, o sea, hay movimiento fantasmagórico que no tiene, no es algo cotidiano. No me parece malo, sino que lo menciono como para que lo tengan en cuenta y que quizás por eso se perdió que ella sabía que era un fantasma. Quizás se fue olvidando que era un fantasma, eso también es otra cuestión. O quizás Oriana se olvidó que era un fantasma. Pero bueno, no importa. Acá empiezan los problemas de narración justamente por eso. Porque más adelante la protagonista se cuestiona, che, pero es un fantasma, pero ¿cómo no? ¿Por qué no salen las fotos? Pero vos sabías que era un fantasma. No te estás enterando ahora. La puta que te parió. Lo dijo antes, lo dijiste vos antes. Bueno, después siguiendo, ya capítulo 6, 7, estoy mezclando, ella va a una fiesta, decide drogarse, qué sé yo, y esto me pareció, que después lo hablé con mi amiga Valen, una cosa muy de fanfic, lo que hace acá, que me chocó, porque aparte no hay aviso de que va a hacer esto.
ella, bueno, empieza a narrar un encuentro sexual con una persona que conoce ahí en la fiesta, se va de la fiesta con él, y empieza a narrar el encuentro sexual en primera persona del singular presente, y automáticamente mete enter, tipo enter, o doble enter, y empieza a hacer una narración en tercera persona sobre otro encuentro sexual. Entonces está marcando el sexo de ahora con un desconocido, lleno de estupefacientes, una cosa horrible aparte porque es asqueroso de vuelta, porque hace gráficas un montón de cosas que son horribles, más que nada para las mujeres. Y después pasa a una experiencia amorosa, con cariño, con cuidado, tipo, y que era de cuando ella era más chica. Y ahí yo dije, pará, porque no me había dado cuenta que uno o dos capítulos anteriores había hecho lo mismo con una narración respecto a algo que le había pasado cuando Ariana era chica. Lo narra en tercera persona. Eso es algo muy del fanfic. Voy a profundizar más adelante con esto. Pero bueno, hace ese cambio de voz. Yo dije, bueno, quiso experimentar Oriana. Tengo después marcado una cosa que no la voy a poner acá porque es muy gráfica y puse la puta que me parió porque nada, son sensaciones que... horrible. Capítulo 7. Nada. Capítulo 8, que es donde yo dije... Los problemas arrancaron en el capítulo 5, pero yo fui consciente de ello a partir de este capítulo y fue donde empecé a tener muchos más conflictos con la narración de Oriana. Como que yo al principio la dejé pasar un poco, pero llegó un punto que ya era insoportable y el final fue más insoportable todavía, pero bueno. Yo, si bien vieron antes, mencioné esto que ella hace, que entiendo que tiene que ver con ella queriendo llegarle al lector constantemente. Realmente siento que para más adelante, Oriana, olvídate, vos escribí para vos, no escribas para el otro, no escribas pensando constantemente en el otro, porque no pasan estas cosas. Comete un error gravísimo, y que lo noto yo, que he mirado Gran Hermano. Miraba a Gran Hermano con mi amiga, tipo, nos mandábamos mensajes reaccionando en vivo a Gran Hermano, y ella comete un error, y pone que se iba a juntar con la amiga, Ariana, con su amiga, a mirar a Gran Hermano un sábado. Si mirás a Gran Hermano, sabes que es como que no hay Gran Hermano los sábados. Ahora en esta edición nueva lo que están haciendo es hacer el programa igual. No lo debe mirar nadie porque es aburrido. Porque lo único que hacen es mostrarte fragmentos de la fiesta, que es un embole, y llevan a gente que no son los panelistas que están siempre a hablar de lo que pasó en la semana. Entonces nadie lo mira. No te juntás con tu amiga a mirar Gran Hermano el sábado. Entonces ahí ya comete un error y yo ya me pongo mal porque digo, basta. También en un momento recuerdo el pasado, que esto obviamente peca de su experiencia únicamente, dentro de todo privilegiada, porque decía no, que desayunábamos Trix. Para quienes no sepan, los Trix en Argentina no son el cereal más barato que hay. No todos tienen acceso a esos cereales. Lo hablé con una de mis amigas y me dijo, de hecho yo empecé a comer Trix de muy grande por una cuestión económica. O sea, y lo estaba narrando como si es la experiencia de todos, como mirar arriba argentinos. Y no es lo mismo. Entonces por eso digo, esa cuestión de querer interpelar al lector constantemente le termina jugando en contra y comete errores que nada, la perjudican en la narración. También, no sé, en un momento menciona TikTok y yo dije, basta de hacer mención a cosas actuales. Bueno, pero no para, porque sigue después. Tengo mucho marcado en este capítulo. No sé, hay una frase, abro el buscador de Google, ¿qué significa ver a alguien muerto? Nada, habla sobre su infancia. Que esto sí me pareció interesante y lo voy a poner acá, lo voy a leer ahora. Dice, siempre tuve la sensación de que me tendría que haber pasado algo grave en serio, como para poder justificar lo mal que me siento o me sentí tantas veces. Porque el dolor necesita papeles, un certificado para ser legítimo. Si uno está mal, tiene que poder probarlo. La angustia sin evidencia física se vuelve sospechosa. Yo tuve una prueba, pero llegó recién en la adolescencia. ¿Eso no cuenta como infancia? Tipo, porque está hablando del dolor.
No, me pareció potente. O sea, una lectura interesante sobre el dolor. Que bueno, tiene que ver con que Oriana ha padecido de la depresión también, lo ha contado. Entonces como que es medio un pensamiento de persona depresiva y de persona también que lo ha tenido todo, porque no es lo mismo tener depresión cuando sos millonario y te podés tirar en tu colchón que sale carísimo a, bueno, tener depresión y vivir en una villa, ¿no? Como que bueno, nada, no sé. Otra cosa que tengo marcado es donde aparece otro problema, todos los problemas que tenés en este capítulo, de teoría literaria. Porque acá empieza a hablar de lo que es los fantasmas en la literatura, ¿no? ¿De qué están hechos los fantasmas? Borro. ¿Un fantasma puede tener un cuerpo físico? ¿Un fantasma con un cuerpo físico sería un muerto vivo? ¿Un zombie? Y yo ahí puse el problema de teoría literaria, fantasma y zombie en literatura simbolizan lo mismo, por más que sean cosas diferentes, que es alguien que no está del todo muerto. Y da lo mismo si es un zombie o un fantasma. Por eso también yo considero que a ella le falta teoría literaria a la hora de escribir. No lo digo como algo sumamente negativo, sino que bueno, pasan esas cosas porque falta teoría literaria. Nada, después se repite también en un momento, se pone a ver Reddit, volvemos a mencionar cosas que tienen que ver con la actualidad que después en un mañana no van a importar una mierda. En un momento habla de la gripe porcina, también marcando una cuestión temporal, porque la gripe porcina fue, si no me equivoco, 2008, 9, una cosa así, si no me equivoco más, después lo busco. Nada, porque le había pasado cuando era adolescente en el colegio, que estaba la gripe y medio como que no se podía ir a la escuela. Me pasó también, yo era chica. Nada, yo considero que después hace un montón de cosas sin intención, tipo le salen de casualidad y por haber leído alguna que otra cosa. Yo creo que ella no debe ni entender por qué se usa el número 3, número 7. Pero bueno, no importa, no voy a ahondar ahí. Y ya estoy llegando al final. Capítulo 10, frase interesante. Oración interesante. Teo es un recuerdo con cuerpo. ¿Es un fantasma o es un recuerdo? Preguntas que van surgiendo. Y hay algo que voy a profundizar en este momento. Y ya llegando al final, yo creo que no hay mucho más para decir que me esté olvidando. Así como está el recurso que utilizó de mencionar cosas para interpelar al lector, tiene un problema con la narración. Pero eso me parece interesante porque no le pasa con todos los capítulos, le pasan algunos en particular, que yo creo que parte de el no saber cómo poner en palabras algo que quiere decir. Que eso obviamente con la práctica, yo por eso digo, vengo a traer esperanza e ilusión, porque esto con práctica desaparece. Realmente todos esos errores o problemas en la narración desaparecen con práctica. Entonces yo obviamente la aliento a Oriana que siga escribiendo, que siga practicando, porque va a escribir mejor. Porque esto, repito, no pasa en todos los capítulos. Pero de igual manera es una... usó por demás la comparación. Como no puede explicar con sus palabras qué es lo que quiere decir, tiene que recurrir a la comparación. Tal cosa como tal otra. Esto como no sé qué. Entonces, al principio, bueno, te lo banco. Pero hay un capítulo que en un párrafo está como 5 veces la palabra como. En un párrafo. Y eso no se le puede pasar a nadie. Y acá también, justo en este capítulo, está esto que estoy diciendo del cómo y está esto que dije antes de que la protagonista como dice, ¿por qué no está Teo en la foto? Porque es un fantasma, lo googleaste antes, o sea, boluda. Pero aparte, ella arranca buscando qué significa ver un fantasma. No, vi un fantasma. Entonces vos sabés que lo viste. Bueno, nada. Me voy a quedar y me voy a detener ahora sí en toda la parte que tiene que ver con mi análisis
literario. Y no tanto con la historia que, a ver, sí, tiene destellos donde habla sobre los cuerpos, donde habla sobre ella como un producto de la industria de la belleza, la madre como producto de la industria de la belleza, ambas consecuencias de este sistema del orto que nos obliga a las mujeres a que tenemos que ser de determinada manera para ser alguien, tipo para prosperar en la vida, tenés que ser bello. Y como eso te termina perjudicando y terminás odiando tu cuerpo y lo maltratás. Tipo, ella cuida los cuerpos muertos, pero maltrata el suyo, que es algo interesante también. Pero yo lo que creo y me pasa, si no vieron mi reseña de My Year of Rest and Relaxation, y si Oriana no leíste ese libro, no la leas. Porque siento que pasó lo mismo. Voy a dejarla acá la reseña si me quieren ir a ver. Pasó lo mismo porque siento que la idea principal era buenísima, pero falló muchísimo en la producción. O sea, la premisa era espectacular, pero la producción lo termina tirando todo abajo. ¿Qué pasa? Los errores estos son muy difíciles. Yo a este libro le terminé poniendo 2.5 estrellas porque realmente tengo fe. Tengo fe de que esto va a cambiar. Y después de eso me quedé medio mal, porque aparte en el final, o sea, primero capítulo 13, pues son 14, pero no hay mucho más ahí, no voy a ahondar más. Capítulo 13 es toda una escena de sexo con fantasmas. Es Ariana teniendo sexo con Theo, es todo el capítulo de eso, y ahí no hay como tal cosa, no hay trato de interpelarte con algo, no. Y se lo narró perfecto. Y el último capítulo es la muerte de Ariana, que intenta hacer para que quede con un final abierto, que no es un final abierto. Eso es clarísimo que la protagonista se mata y está agonizando en los últimos minutos de vida. Va en el auto, manejando por Panamericana. También una narración rarísima, empiezan a aparecer números, vos decís, ¿qué mierda es esto? Lo mismo con la tercera, la voz en tercera. Aparecen sin avisar, sin explicar, y vos tenés que adivinar qué mierda es. Y yo lo miraba a mi papá y le digo, ¿cuánto se puede por Panamericana? No, a tanta velocidad. Bueno, y me voy dando cuenta que es eso, porque estaba manejando y dice, ay, tenía la mano dura del volante, no sé qué. Y va tan rápido, y le está discutiendo con el fantasma, explicándole que él es un fantasma. O sea, que él está muerto, aunque no se acuerda. Entonces es de eso el capítulo. Y ella en un momento dice, bueno, yo no puedo estar de novia con un fantasma. Por más que lo ame y lo ha llamado toda mi vida él, no puedo estar de novia con un fantasma. Entonces, debo morir para estar con él, ¿no? Un poco, y por eso tiene un accidente. Suelta el volante, el fantasma le está diciendo agárralo, y ella no, le da un beso y el auto vuela por los aires y se va toda la puta que lo parió. Ahora, algo que me pasó ayer a la noche es que me puse a ver la presentación del libro en la Feria del Libro, donde le hacen una entrevista a Carla Quevedo y otro escritor que no recuerdo el nombre, pero la verdad no aportó mucho ese hombre. Pero Carla Quevedo termina contando un poco el proceso de escritura de este libro. Oriana Sabatini me lo puso en el final, tardó 2 años en escribir este libro. Carla Quevedo cuenta que Oriana hizo cursos de escritura, que le escribe a Carla Quevedo, che, mirá, quiere hacer un libro, no sé qué, y que Carla es la que le insiste, hacelo. Y Carla, yo creo que Carla es la culpable de todo esto. Carla, yo tengo una cuestión con Carla porque la ha bardeado a Lali, porque Carla salió con Pepe, entonces como que yo ya ahí tengo una cosa que digo, esta mujer mucho no me gusta. Pero bueno, ella le dice algo que yo se lo repetía a mis amigas durante toda la lectura de este libro, que para escribir bien uno tiene que saber leer y tiene que leer muchísimo. Y eso es algo que yo aprendí estudiando la carrera de letras. Yo entré diciendo yo quiero escribir no sé qué y yo no había leído nada, no tenía nada de información acá y me sigue faltando muchísima lectura para poder sentarme y escribir algo que sea 10 puntos.
Obviamente jamás en mi vida voy a ser Borges. Yo creo que Oriana tampoco intenta ser Borges, pero yo pues se lo voy a dejar en la descripción. Vayan a ver una entrevista que le hizo justamente Pepe Rosenblatt a Martín Coban, docente de Filosofía y Letras, ha sido mi profesor, hablando sobre Borges. Muy interesante. Y es real, y es algo que él dice. Para escribir hay que leer primero. Y supuestamente Carla dice eso. Y la pone a Oriana a leer y a reencontrarse con la literatura, y la pone a leer autoras argentinas actuales. Cosa que yo ahí considero que hay un error. Yo no digo que no hay que leer a las actuales. Yo de hecho amo a Claudia Piñeiro. Es mi madre. Pero hay que leer teoría literaria. Más literatura. Y hay que leer clásicos reales. Yo no digo que Mariana Enríquez no sean clásicos, sino que hay clásicos fundacionales para lo que vos querés escribir que tenés que leer antes. Considero. Entonces, nada, Carla Quevedo medio que asiste en este proceso de escritura. Y plantea que Ariana es una consecuencia. Ella después lo lee el libro, dice, bueno, Ariana es una consecuencia del sistema, de una maquinaria que intenta reproducir este tipo de mujeres perfectas. Consideré que Oriana habla mejor de lo que escribe, habla muy bien en esa entrevista. Y ella, bueno, cuenta que empieza a escribir esta novela antes de que aparezca Penguin. O sea, como ella tenía medio su idea, ya la tenía en manuscrito, después aparece el Penguin y ahí dice, bueno, está bien, lo hacemos. Pero que ya tenía una cosa, un boceto hecho. ¿Por qué Ariana? Porque ella lo pensó como un alter ego, o porque tiene cosas que son propias de ella y cosas que no, según ella. Porque también dice que le gustan los nombres con A, porque Ariana va con Aries y Oriana Sabatini es de Aries, como que la relaciona la protagonista con el fuego. Yo no la relaciono tanto con el fuego, pero bueno, es un tema de ella. Algo que me gustó mucho y que es lo que ella tiene que profundizar más adelante, que es escribir sobre lo que conozcas. Lo dice ella. Yo voy a escribir sobre lo que conozco. Obviamente, después te puedes sentar a escribir sobre lo que no conoces. Pero escribir sobre lo que conoces, para arrancar, está buenísimo. Y por eso banco mucho esto. Que tenga todo lo de la tanatopraxia, porque es lo que ella conoce y es lo que mejor le salió a escribir, de hecho. O sea, es lo que menos problemas de escritura tiene, esos capítulos, ¿no? Nada, yo consideré, escuchándola cuando hablaba de otros libros y demás, que a ella le interesa mucho la lectura biográfica, que es una manera de leer los libros, que es relacionarlo con las cosas que ha vivido. Y yo, ya que le gusta, voy a hacer lectura biográfica sobre este libro. No voy a decir lo que probablemente la gran mayoría puede decir, ay no, porque la madre de la protagonista es su mamá y su mamá tiene unos temas con el cuerpo, que probablemente, pero no me interesa eso. Me interesa lo que le pasa a ella escribiendo este libro, que me pareció lo más fascinante y no me podía dormir después. Dice que le costó mucho escribir el final del libro, medio que da a entender, si no es así, que lo diga, de entender que hizo una escritura bastante lineal. En el orden que lo leemos, más o menos fue el orden en el que lo escribió. Sentía mucha presión con el final del libro, como que quería que esté a la altura, que no sé qué. Y yo creo que pasa por otro lado. Nada, en un momento también dice como que odia al personaje, a la protagonista, que no sé por qué. Habla de los fanfics también, que eso explica muchísimas cosas. Y eso también ella plantea, si ellas pueden, ¿por qué yo no podría escribir un libro? Nada, lo voy a dejar para que lo piensen eso del fanfic, porque es un poco lo que yo también un poco dije igual al principio, que cualquiera puede escribir, el tema es que no necesariamente lo vas a hacer bien. Habla también sobre la tapa del libro, que quería que sea algo que no sea fácil de olvidar, que la realidad es que yo considero que lo cumple, es una gran portada, a mí me gusta. Siento que va bastante también con la novela. Habla sobre el título, pero después en un momento, en esa presentación del libro, dejan el espacio para que 3 personas hagan 3 preguntas. Y yo creo que nadie se lo esperaba, y yo creo que nadie se dio cuenta, ni Carla Quevedo, ni nadie. Yo me encantaría saber quiénes son los editores de este libro, porque esos son los primeros que hay que matar. De que no es culpa de Oriana, hay cosas que yo digo, los editores, pero bueno, lo busqué y no me salen. Me sale Sudamericana. Bueno, todo el grupo Sudamericana dudo que haya editado esto, pero los responsables háganse cargo.
Pero nadie se dio cuenta, a raíz de esta tercera pregunta, una madre de unas chicas que eran fanáticas de ella le pregunta cómo fue escribir para ella estando embarazada, ¿no? Porque hace poco fue mamá, etc. Y ella cuenta que durante la escritura del libro en estos 2 años estuvo 2 veces embarazada. Y yo dije, ¿lo está haciendo de manera metafórica? ¿Qué pasó? Me perdí. Tuve que googlear y efectivamente ella, antes de tener a su hija de ahora, perdió un bebé y eso fue durante la escritura del libro. Y yo creo que nadie se dio cuenta, por falta de lectura también un poco, y es que ese final del libro tiene mucho que ver con ella, con lo que a ella le pasa, porque no es una pavada perder un hijo, que además, por lo que había leído, no es que fue de un mes, 2 semanas y lo perdió, no, fue bastante el periodo que lo tuvo. Y yo sentí, una vez terminado eso, volví a pensar en ese final del libro, y es un poco ese deseo de madre de querer estar con su hijo que falleció. Y que la única manera de reencontrarte con esos seres queridos es falleciendo, ¿no? O sea, si creemos que funciona de esa manera el mundo, que vos te reencontrás con esa gente una vez que te morís. Me reía yo sola ayer diciendo, bueno, en el after te encontrás. Pero yo dije, Oriana, escribiste esto por eso, o sea, escribiste ese final y por eso te costaba tanto escribirlo también, porque es tu dolor todavía también, a pesar de que ahora tengas otra hija y mucha alegría, lo que sea. Es un dolor que muy probablemente nunca se vaya, porque yo he visto famosos que hablan de esas cosas y es un dolor muy pesado para mucha gente y obviamente es una alegría cuando después llega otro bebé, que son los bebés arcoíris. Pero ese final no es de romance de la chica enamorada, es de una madre queriendo reencontrarse con su hijo, que falleció. Y yo dije, es increíble. Y yo creo que nadie se dio cuenta. Pero bueno, nada, la realidad es que obviamente es difícil la lectura porque del libro, porque la narración se nota que le falta esa escritura, le falta ese sustento, le falta esa práctica y le falta esa lectura. Desde en mi espacio, mi humilde lugar, mi humilde morada, ojalá siga escribiendo, porque siento que tiene muchas cosas interesantes para decir. Y que es solamente práctica, y que las pelotudas que estaban diciendo en Twitter, no, porque no usa subordinadas, vayan a leer a Roberto Art y déjense de romper las pelotas. Ya nadie usa subordinadas, no, solamente se usan, con suerte, en textos académicos, ¿sí? No se quieran hacer los que saben de letra cuando no tienen la más puta idea. Entonces, nada, qué sé yo, eso, ella tiene los medios, lo puede seguir haciendo, que lo siga haciendo, pero que practique y que leas mucho sobre todo, y que no leas fanfic. Lee clásicos, metete, ay, ¿qué habrá escrito? ¿Qué es la teoría literaria? Googleá. Hoy está todo al alcance de la mano, y si tenés gente que sabe algo en Sudamericana, que te den una mano también. Dudo porque te corrigieron muy mal el libro, porque hay un montón de errores de escritura que no se te pueden pasar nunca se te pueden pasar si sos editor, cosa que me pareció una locura. Pero bueno, nada, básicamente siento que no tengo mucho más para decir, que ya dije todo. Eso, no sé cuánto duró esto porque tuve unos problemas con la grabación que me quiero morir, no tengo espacio en el teléfono, no sé qué mierda pasó. Pero bueno, será problema para más adelante. Pero bueno, nada, espero que les haya gustado. Si leyeron el libro, coméntenme qué opinan. Lo voy a estar leyendo. Y si uno tira hate, tiene que ser fundamentado. Nada. Yo dejo en la descripción los links a mis redes sociales. Voy a dejar el link al video ese que les dije, de la entrevista con Martín Cohen, para que lo vayan a ver. Y nada, eso, volveré la semana que viene con otro video. Adiós.